Hola, en esta ocasión quiero hablar sobre un tema muy reciente que parece sacado de la ciencia ficción. Ajá. Si usted es fanático o aficionado, no sé cómo decirlo, de las noticias que van saliendo en revistas interesantes, como puede ser la revista Science, ajá, de las más importantes en el mundo o la más importante, según a quien le pregunten, podrían ver que acaban de publicar un artículo que habla sobre los peligros de crear vida espejo. Ajá. Y pues bueno, tuve la suerte de poder descargarlo porque está gratis, así que de lo que vamos a hablar ahorita usted lo puede leer por sí mismo si quiere enterarse de más detalles. Ajá. Y pues bueno, ¿de qué trata ese artículo? Los que se dedican a la ciencia nos dicen que en general existen dos tipos de ciencia, la ciencia básica y la ciencia aplicada. Ujú. La básica es la que se estudia solo por el deseo de conocer, como diría Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que aquella ciencia que se busca solo por el ansia de saber es la más filosófica que existe, más que aquella que se busca por sus resultados, ¿no? Algo así decía Aristóteles. Ajá. Y pues bueno, entonces esa es la ciencia básica y la ciencia aplicada, pues es la que, por ejemplo, si yo ya sé cómo se alimentan las plantas, podría utilizar ese conocimiento para crear un fertilizante, ¿no? Y si le tengo miedo a los fertilizantes, pues puedo decir, voy a crear un biofertilizante, ¿no? Pero bueno, no vamos a discutir esos temas aquí porque no es el caso. Ajá. Pero bueno, entonces esa es la diferencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Ujú. Entonces, ¿qué nos están diciendo en estas fechas recientes nuestros amigos que publican en Science, ¿no? La gente del primer mundo. Ajá. Pues bueno, vamos a ver de qué están hablando estos sujetos. Ajá. Pues bueno, salió un artículo que se llama así, se dice Enfrentando los riesgos de la vida espejo. Ajá. Y eso me recordó después de leerlo una novela del premio Nobel John Fosse, o como se diga. Yo es otro, ¿no? Que se ve interesante y en esa novela hablan de cómo podría haber sido mi vida si hubiera tomado otra decisión, ¿no? Ajá. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver eso con la vida? Ujú. Bueno, pues bueno, este artículo trata sobre un tema muy específico de las ciencias de la vida que trata con los enantiómeros. Ajá, esta no es una clase de química, así que si usted quiere recordar qué es un enantiómero, pues lo invito a que lo investigue, ¿no? Ujú. Pero aquí solo vamos a decir que ciertas moléculas orgánicas tienen su imagen espejo formadas del mismo número de átomos, por eso se llaman isómeros. Pero si el acomodo de las moléculas es una imagen especular de la otra, se le llama enantiómero. Ajá. Entonces, si usted se pone a estudiar cosas de la vida, pues se va a dar cuenta de que hay moléculas como los carbohidratos, los aminoácidos o los mismos nucleótidos que tienen una configuración L o D, ¿no? Ujú. Entonces, poniendo esta figurita, tal vez usted recuerde, ¿no? De qué se trata eso, y si no, pues lo invito a que lo lea porque sería muy larga esta plática. Ajá. Bueno, ya, ya que dijimos que se necesita saber para este pequeño video, vamos a ir a lo interesante, ¿no? Bueno, el antecedente directo de este trabajo, que no lo mencionan aquí, pero me imagino que dan por sentado que la gente lo sabe, ajá, es que Luis Pasteur, el famoso investigador del área de la microbiología, algunos le llaman uno de los fundadores de la microbiología, ajá, porque, por ejemplo, uno de sus logros fue demostrar que las bacterias o la vida no se genera espontáneamente, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es famoso este sujeto. Pero, entre otras cosas que hizo, además como de la vacuna contra la rabia, fue proponer en su tesis para obtener el grado de doctor que las moléculas que conforman los seres vivos, por alguna razón, pueden tener enantiómeros. Ajá. Él fue el primero que se dio cuenta de eso y según el tipo de enantiómero, se va a desviar la luz polarizada en una muestra que contenga moléculas orgánicas, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, ¿por qué las moléculas que conforman a los seres vivos tienen una configuración o un sentido? Porque las moléculas orgánicas están hechas a base de carbono y el carbono de las biomoléculas tiene valencia de 4. Ajá. Entonces podría unirse con 4 átomos de hidrógeno y formar metano, que se podría representar así o de esta manera. Ajá.
está la fórmula de esferas y varillas y esta es la fórmula como tridimensional, ajá, o de relleno espacial, ujú. Y pues es lo mismo, ¿no? Esto representa lo mismo y como usted quiera girar la molécula sigue siendo la misma. Pero cuando ya empieza a hablar de moléculas como los carbohidratos que tienen un montón de hidrógenos y también pueden tener oxígeno, ya no es igual por donde la veas, ya tiene un sentido. Ajá. Entonces, los carbohidratos solo son de un tipo, los aminoácidos de las proteínas de un tipo y los nucleótidos de los ácidos nucleicos también son de un tipo. Ajá. En su tiempo, Pasteur no se dio cuenta de esto, él hablaba de ácidos orgánicos sencillos. Ajá. Pero como que intuía que había algo interesante en los seres vivos y que sus biomoléculas tenían un sentido en particular. Ajá. Entonces, ¿qué dijo Pasteur allá por el año 1874? Dijo, ¿por qué hay moléculas asimétricas? Ajá, lo que hoy le llamamos enantiómeros. Ajá. Dijo él, tal vez son de orden cósmico, porque si el universo es un conjunto disimétrico, y estoy persuadido de que la vida sí lo es, como se nos manifiesta, esto es una función de la disimetría del universo. Ajá. Y pues bueno, una pregunta muy interesante que hizo en ese año fue la siguiente. ¿Quién sería capaz de decirnos lo que devendrían las especies vegetales o animales si fuera posible reemplazar en las células vivas sus moléculas orgánicas por sus inversos? Ajá. Ajá. Entonces, esa es una característica de los genios, en mi opinión, que se adelantan a su tiempo, ¿no? Ujú. Y pues bueno, ¿quién diría que algunos años después o muchos años después alguien podría hacer esto realidad? Ajá. Y pues bueno, entonces, ¿qué trata ya este artículo? Ajá. Tiene un montón de autores. Ujú. Perdonarán mi ignorancia, no conozco a la mayoría de ellos, pero sí conozco a Craig Venter, el que está aquí. Ajá. Si usted está interesado en temas como la biología molecular, pues sabrá que Craig Venter fue de los que ayudó a secuenciar el genoma humano. Y este mismo Craig Venter, en su instituto que lleva su nombre, logró en su laboratorio la creación de vida sintética. O sea, a una célula se le quitó su núcleo y se le puso DNA que se sintetizó en un tubo de ensayo y la célula vivió. Ajá. Lo que demuestra que no hay nada especial en los seres vivos más que su química misma, ¿no? Y podría plantear esos problemas filosóficos que no vamos a tratar aquí. Ajá. Pero bueno, entonces de ese calibre son los autores que están hablando de los peligros de la vida espejo. Ajá. O podríamos decir de la vida quiral, ¿no? Pero creo que prefirieron decir vida espejo para que suene más interesante para el gran público. Ajá. Y pues bueno, entonces, eh, lo que les he venido diciendo en este inicio de plática es que toda la vida es homoquiral. O sea, los monómeros de los ácidos nucleicos tienen un sentido que es dextrógiro. Los aminoácidos levógiro y los carbohidratos también dextrógiro, o sea que hacen girar la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, y esos términos los metió Pasteur en la literatura. Ajá. Entonces, este es un ejemplo de entre los montón de moléculas orgánicas que hay. Tal vez haya escuchado hablar de la alanina, ¿no? La alanina es un aminoácido que forma parte de las proteínas y puede tener configuración L o D, de levógiro o dextrógiro. Ajá. Entonces, la composición química es la misma. Solo cambia la disposición de sus sustituyentes de su carbono, ¿no? De los carbonos, ajá, porque dijimos que tiene valencia de 4, ¿no? O 4 negativo, o como lo quiera decir, ajá. Bueno, entonces, si está hacia un lado el grupo metilo en este carbono alfa, o hacia el otro va a ser levógiro o dextrógiro, nuestro aminoácido, ajá. Y lo interesante es que en las proteínas, que son largas cadenas de monómeros de aminoácidos, solo hay L. Todos los aminoácidos que hay en las proteínas son L. Ajá. Pero como a los investigadores siempre se les hace interesante hacer ciencia básica, a alguien se le ocurrió hace algún tiempo empezar a sintetizar biomoléculas que tienen la quiralidad opuesta. Ajá. Y pues bueno, aquí alguien podría decirme, oiga usted, señor, ya no se dice quiral, se dice
estereocentro, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir diciendo quiral porque creo que es lo que la mayoría de nosotros aprendió en la escuela y se le va a hacer más fácil hablar de quiralidad que de otra palabra, ¿no? Ujú. Ok, entonces, pero ¿cuál podría ser el problema de eso? Ajá. Pues bueno, todos los seres vivos, por ejemplo, aquí hay una célula vegetal, ¿no? Entonces tienen sus biomoléculas principales, los ácidos nucleicos, como el DNA que está en el núcleo, sus proteínas, que pueden ser las enzimas que hacen todo el metabolismo, o sus carbohidratos que le dan energía en la glucólisis o que puede ser componente estructural. Todos sus monómeros tienen un sentido y actualmente se están diseñando esos mismos monómeros, pero con su imagen especular. Ajá. Y entonces, ¿qué podría pasar en el futuro? Ajá. Los autores de este artículo dicen que estamos muy lejos todavía de crear una vida o una célula viva hecha completamente de las moléculas espejo que naturalmente existen. Pero dicen que si se llegara a lograr en el futuro, en una década o más, no sé en cuánto tiempo, ajá, ¿qué podría pasar? Dicen ellos que si creamos una bacteria espejo y se llegara a escapar del laboratorio, así como se rumoró en algún momento que el SARS-CoV-2 se escapó del laboratorio, ¿qué le pasaría a una célula que es espejo o que sus moléculas son de sentido inverso, pues? Ajá. ¿Qué le pasaría a una célula así en el ambiente? Ajá. Podría convertirse en una especie invasora porque tal vez usted se ha infectado alguna vez y ha tenido pus en su cuerpo. Eso quiere decir que sus células de su sistema inmunológico están combatiendo las bacterias y hay células que están muriendo en ese combate, ¿no? Y eso forma la pus, ¿no? Pues bueno, si hubiera una célula que tuviera en sus moléculas el isómero opuesto, tal vez no podría ser reconocida por su sistema inmunológico. Ajá. Entonces, si escapara, podría empezar a evolucionar allá, bueno, aquí en la naturaleza. Ajá. Y ellos dicen que no podemos darnos el lujo de que exista esa posibilidad de error humano de que se escape. Ajá. Y por ejemplo, comentan, bueno, pudiera ser que esa bacteria espejo solo se alimente de moléculas que también tienen su propia simetría, ¿no? Pero los que se dedican a estudiar el metabolismo de los microorganismos dicen que hay microorganismos como Escherichia coli que pueden crecer con nutrientes o alimentarse con nutrientes que son no quirales y esos abundan en la naturaleza. Entonces, si esa bacteria se escapara, no dependería solamente de moléculas de las que ella misma fue formada, sino que podría utilizar otras que ya hay allá afuera. Ajá. Y entonces se imagina un mundo en el que hubiera microorganismos que no pueden ser reconocidos por los sistemas de defensa de su propio organismo. Entonces estarían en peligro no solamente los animales, también las plantas y los otros miembros de los otros grupos de seres vivos, ¿no? Y pues bueno, entonces lo que estos autores están haciendo en ese artículo que usted puede descargar gratuitamente de la revista Science es pedirle a la comunidad científica a nivel global que no hagan investigación con organismos espejo. Ajá. Y le están pidiendo a los que se dedican a financiar la investigación, porque la investigación es cara, hacer investigación sale caro, entonces alguien la tiene que pagar. Ajá. Generalmente son empresas privadas, ¿no? También debería aportar el Estado, pero eso no suele pasar en muchos países, especialmente en la TAM. Ajá. Pero bueno, entonces ellos dicen que los softwares que ya existen para diseñar moléculas con la quiralidad opuesta también deberían estar bajo supervisión para saber quién los está usando y para qué. Ajá. Ajá. Y pues bueno, se me hizo muy interesante esto. Usted podría estar en su casa preocupándose de problemas mundanos, ajá, como qué cantante está ahorita de moda o cuál va a ser la siguiente película que voy a ir a ver en el cine. Ajá. Pero los que se dedican a hacer ciencias de frontera están preocupándose de la vida misma. Ajá. En mi opinión, es interesante que estén dando esta alerta a nivel mundial y personalmente pienso que también debería haberse lanzado
no solamente una alerta, sino que ya debería haber acciones encaminadas para tratar de frenar la extinción de especies que estamos viviendo actualmente en esta época que no se quiso reconocer como antropoceno por alguna razón misteriosa, ¿no? Pero pues bueno, así son las cosas. Ajá, era lo que quería compartir con usted en esta ocasión. No sé si se le haga interesante o no. En lo personal se me hace como un tema de ciencia ficción. Ajá. Que se pueda crear un ser vivo con sus biomoléculas que tengan la quiralidad opuesta. Ajá. O que sean el isómero opuesto. Ajá. Pues bueno, eso me recuerda a una frase de la novela de Mary Shelley, o como se diga, la que creó Frankenstein, ajá, o el Prometeo moderno. En algún punto el autor, no, el personaje principal de esa historia dice que asistió a clases en la universidad y que después de haber conocido de lo que eran capaces los científicos y sus impresionantes avances, sentía que tenía algo que hacer en este mundo, ¿no? Decía, la vida y la muerte me parecían objetivos ideales a los que llegaría yo primero para verter un torrente de luz sobre nuestro oscuro mundo. Ajá. Entonces hay alguien haciendo investigación de ciencia básica que cree que va a lograr algo muy importante sobre nuestro quiral mundo, ¿no? Cambiándole la quiralidad, creando un Frankenstein que sea de polaridad, bueno, con el isómero opuesto, con el antiómero de otro tipo. Y pues bueno, hay quienes nos están diciendo que no lo hagamos porque después nos vamos a arrepentir de nuestro monstruo de Frankenstein. Ajá. Pues bueno, eso es lo que quería compartir en esta ocasión con usted. No sé si en verdad le parece interesante o no. Yo espero que sí, o tal vez solo es algo que me interesa a mí en lo personal. Pero bueno, es creo que una noticia que nunca imaginé leer en mi escala de vida humana. Ujú. Bueno, eso es todo. Que estén muy bien y hasta luego.